La mañana amaneció seca, con ese aire caliente que se mete por las rendijas de las ventanas y levanta el polvo del camino. En Tlaquepaque el sol no espera. Apenas abrí los ojos y ya entraba por la persiana de madera un rayo de luz dorada, cayendo justo sobre la mesa donde anoche dejé los papeles del banco. Encendí la vieja cafetera Moka, esa que compramos mi esposa y yo en nuestro primer viaje a Guanajuato, hace ya más de 40 años. Mientras el aroma del café llenaba la cocina, encendí la radio. El locutor hablaba de los nuevos acuerdos comerciales en Ciudad de México y de cómo el peso mexicano seguía resistiendo con dignidad. Sonreí al oír esa palabra, dignidad. En estos tiempos parecía un lujo. «¡Don Rafa!», gritó una voz desde la calle. Era Vicente, mi vecino de toda la vida. ¿Otra vez con la camioneta vieja? Me asomé por la ventana, con la taza de café en la mano, y lo vi apoyado en su cerca, con el sombrero ladeado. «Si no la arreglo yo, ¿quién lo hará?», le contesté riendo. «Esta camioneta tiene más historia que muchos políticos, y más kilómetros también», bromeó él, riendo mientras se alejaba con su perro. Fui al garaje. Ahí estaba mi Chevrolet Silverado del 98, cubierta de polvo y recuerdos. Pasé el trapo por el capó, revisé el aceite y cambié las bujías. No era solo un vehículo, era un pedazo de mi vida, de los días en que llevaba a mis hijas a la escuela y a su madre al mercado los domingos. El teléfono sonó. «¿Papá?». Era María, mi hija menor. «Hoy iremos a comer contigo. Quiero que conozcas a Alejandro». Su voz sonaba emocionada, como una niña antes de su primer día de escuela. «Claro, hija», le respondí. «Dile a doña Rosa que prepare sus chiles rellenos». Colgué y me quedé un momento en silencio, mirando el retrato de mi esposa que colgaba en la pared del taller. En la foto, su sonrisa parecía decirme algo que ya sabía. «Observa, Rafael, pero no juzgues todavía». Salí al patio trasero. El calor apretaba. Las bugambilias estaban llenas de flores rosadas, y el aire traía ese olor a tierra seca, mezclado con limones del árbol que ella plantó. Doña Rosa ya andaba en la cocina, moviendo las ollas, y el aroma del chile y del ajo llenaba la casa. «¿Esperamos visita importante, don Rafa?», me preguntó desde la puerta. «Más o menos», le dije. «Hoy viene el novio de mi hija». Me puse una camisa blanca recién planchada, unos pantalones beige y los mismos zapatos de cuero que uso desde hace más de 10 años. Me miré en el espejo del pasillo. Las arrugas alrededor de los ojos parecían más profundas, pero la mirada, esa, seguía firme. Preparé la mesa en el patio, bajo el toldo de lona. Coloqué los platos de cerámica que compré en Tonalá, servilletas limpias, el jarrón con agua de Jamaica y un florero con una sola bugambilia. Quería que todo se viera sencillo, pero digno. El reloj marcaba las 2 cuando escuché el ruido de un motor nuevo. El sonido era distinto, suave, preciso, caro. Me asomé por la ventana. Un Mercedes-Benz plateado se detuvo frente al portón. El sol rebotó en su capó como un destello. De él bajó un hombre joven, bien peinado, camisa blanca planchada con precisión, pantalón azul marino y un reloj reluciente en la muñeca. Caminaba erguido, con una seguridad que se notaba ensayada. «Un placer conocerlo, señor Rivera», dijo, extendiéndome la mano. «El placer es mío, muchacho», respondí,
estrechando la suya. Tenía la piel suave, sin marcas de trabajo, de esas manos que solo conocen las teclas del celular y los contratos. Cuando su mirada recorrió la fachada de mi casa, el garaje con la Silverado vieja, las plantas en macetas de barro y el retrato de mi esposa en la sala, percibí algo en sus ojos. No curiosidad, sino evaluación. Era como si estuviera tasando una propiedad. Doña Rosa apareció con una bandeja de limonada. Alejandro la agradeció con una sonrisa rápida y se sentó. «Este barrio es tranquilo, ¿verdad? Aunque un poco lejos del centro», comentó mientras observaba el entorno. «Lo suficiente tranquilo para vivir muchos años», le respondí sin mirarlo demasiado. María entró en ese momento con un vestido celeste. Su rostro se iluminó al verlo. Traía una bandeja con tamales envueltos en hojas de maíz. «Papá, hice los de rajas que te gustan. Alejandro, pruébalos, son caseros». Él sacó su teléfono, tomó una foto y dijo riendo: «Nunca había probado comida tan auténtica. Parece del campo». La sonrisa de mi hija se congeló un instante. Yo solo bebí un sorbo de agua de Jamaica. Durante la comida, Alejandro habló casi todo el tiempo. Contó cómo trabajaba en Cortés y Asociados, el bufete de su padre, y cómo estaban expandiendo oficinas en Monterrey y Miami. Mencionó nombres de políticos, empresarios y clientes que no aceptan menos que la excelencia. Yo lo escuchaba como escucho a los jóvenes que todavía confunden éxito con elegancia. «¿Tu padre aún vive en las lomas?», le pregunté con calma. «Sí», respondió sonriendo. «En la misma casa de siempre, 8 habitaciones y un jardín enorme. Deberían visitarnos pronto». María se veía orgullosa. Sus ojos buscaban los míos, esperando mi aprobación. Doña Rosa trajo el postre, arroz con leche y canela. Alejandro lo probó y comentó: «Delicioso, aunque un poco pesado para mi dieta». «La vida sin grasa es como un amor sin fuego», le dije medio en broma. Él rió sin entender del todo. Cuando terminamos, Alejandro se levantó, paseó por el patio y se detuvo frente al árbol de limón. «Bonito árbol. ¿Cuántos años tiene?» 35, contesté. «Lo plantó mi esposa el año que nació María». «Ah», dijo distraído, mientras su mirada se detenía en la vieja Silverado. «Todavía funciona, ¿verdad?» «Cada mañana», respondí. No dijo más. Antes de irse, María me abrazó fuerte. «Papá, espero que te haya gustado. Es un buen hombre». «Veremos, hija», le dije acariciando su cabello. El Mercedes se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo y el olor del combustible nuevo. Vi cómo su reflejo desaparecía al final de la calle. Entré en casa. En el reloj de pared sonaban las 4. Me senté en mi escritorio, donde los papeles del banco seguían esperándome. Los moví a un lado, encendí la lámpara y miré el retrato de mi esposa. «Creo que ya conociste al pretendiente de nuestra niña», murmuré. El silencio llenó la habitación. Afuera, las cigarras comenzaron su canto de la tarde. Cerré la puerta con cuidado y apagué las luces. En el vidrio de la ventana, mi reflejo se mezcló con el del atardecer. Un hombre viejo, cansado, pero con la mirada clara, la misma de siempre, esa que distingue entre la cortesía y el desprecio. Y en ese momento supe que algo
aunque pequeño, ya había empezado a cambiar. Una semana después de aquella primera comida en casa, el teléfono volvió a sonar temprano. Yo estaba en el patio, revisando el riego del jardín, cuando escuché la voz de María al otro lado de la línea, nerviosa pero ilusionada. «Papá, Alejandro y sus padres quieren invitarte a cenar. Dicen que sería bueno conocerse oficialmente. Reservaron en el Candelabro, mañana a las 8. El Candelabro. Solo había estado una vez allí, años atrás, en una cena de negocios con clientes del banco. Recordaba sus manteles blancos impecables, los camareros con guantes y las copas que costaban más que una comida entera en el mercado de San Juan de Dios. «Está bien, hija», respondí. «Allí nos veremos». Pasé el resto del día como cualquier otro. Revisé algunos documentos del banco, almorcé con Vicente, que llegó con una cerveza en la mano y chismes del vecindario, y al atardecer me senté en el porche a escuchar la radio. El locutor hablaba de la sequía que afectaba los campos de Jalisco. «Nada crece sin agua ni respeto», pensé mientras miraba el cielo sin nubes. La tarde siguiente me puse una camisa azul celeste, la misma que usé en la boda de mi sobrina hace 3 años. Limpié mis zapatos de cuero y tomé las llaves de la vieja Silverado. El sol comenzaba a caer cuando salí rumbo al centro de Guadalajara. La ciudad olía a asfalto caliente y a polvo levantado por el viento. Los vendedores ambulantes recogían sus puestos y los niños corrían detrás de una pelota cerca del Parque Revolución. A medida que me acercaba al centro, las luces de los bares y los restaurantes iluminaban los adoquines. El candelabro se alzaba elegante, con su fachada de piedra pulida y ventanas amplias. Un joven con chaleco negro se acercó en cuanto detuve la camioneta. «¿Valet parking, señor?» «Sí, por favor», le dije entregándole las llaves. El muchacho miró un segundo el vehículo y, sin quererlo, frunció el ceño antes de extenderme el boleto. Lo guardé en el bolsillo, sin decir nada. La juventud, pensé, siempre confunde el brillo con el valor. Dentro, el aire acondicionado me golpeó el rostro. El sonido suave de un piano llenaba la sala. El murmullo de conversaciones elegantes se mezclaba con el tintinear de las copas. Todo olía a vino caro y perfume francés. María se levantó de su asiento al verme. Llevaba un vestido color perla y el cabello recogido con delicadeza. Su sonrisa temblaba un poco. «Papá, qué gusto», dijo abrazándome con fuerza. Junto a ella estaba Alejandro, impecable como siempre, con esa sonrisa segura de quien nunca ha tenido que ganarse nada a pulso. Frente a ellos, 2 personas mayores se levantaron. «Don Enrique Cortés», dijo el hombre, extendiendo la mano con firmeza. «Y mi esposa, Teresa Vargas de Cortés». «Rafael Rivera», respondí estrechando su mano. Don Enrique me sostuvo la mirada un segundo más de lo normal, como si quisiera calcular mi peso y mi historia solo con los ojos. Doña Teresa me ofreció una sonrisa amable, pero vacía, de esas que se practican frente al espejo. Nos sentamos. Un camarero llegó con las cartas, pero Alejandro las tomó antes de que yo pudiera abrir la mía. «Mi suegro probará el filete Wagyu. Es excelente aquí», dijo con naturalidad. Agradecí el gesto, aunque preferí pedir un tequila reposado. Sentí cómo las miradas se cruzaban sobre la mesa,
un pequeño desconcierto, como si no esperaran que alguien de mi edad y de mi ropa pidiera algo tan sencillo entre tantas botellas extranjeras. Don Enrique fue el primero en hablar. María nos dijo que trabaja en banca, señor Rivera. Así es, respondí. Llevo 25 años en el sector financiero. Doña Teresa sonrió con esa elegancia distante. Debe ser una labor muy demandante en estos tiempos. Alejandro intervino sin pensar. Aunque supongo que en un banco local la presión es menor, ¿no? María le tocó el brazo suavemente. Alejandro, susurró. Yo solo sonreí. Le di un trago a mi tequila y cambié de tema. Me contaron que ustedes viven en Polanco, en la capital. Debe de ser un lugar hermoso. Hermoso, pero agotador, dijo Teresa. Aunque los eventos benéficos y las subastas de arte nos mantienen ocupados, don Enrique añadió con orgullo. Nuestra familia tiene tradición en el ámbito jurídico. 3 generaciones en el derecho. Alejandro continúa ese legado. Mientras hablaban, yo observaba a mi hija. Ella asentía, sonreía, pero su mirada buscaba la mía de vez en cuando, como pidiendo aprobación. Yo levanté la copa y le guiñé un ojo. El camarero trajo los platos. El filete era perfecto, con su aroma a mantequilla y romero. Alejandro, con voz animada, comenzó a contar una anécdota sobre un chofer nuevo que no sabía abrir las puertas automáticas del Mercedes familiar. Todos rieron. Yo también sonreí, aunque más por educación que por gracia. María, en cambio, bajó la mirada y jugó con su servilleta. Durante unos minutos reinó el silencio. Solo el piano y el sonido de los cubiertos. Afuera, la lluvia empezó a caer, leve, golpeando los ventanales del restaurante. Alejandro levantó su copa de vino. «Brindemos», dijo. «Algún día deberíamos organizar algo así para nuestra boda». Doña Teresa añadió entusiasmada. «Claro, un evento digno de ambas familias. Por mí encantado», dije. «Mientras María esté feliz, todo está bien». El silencio volvió, breve pero pesado. Don Enrique observó su reloj y pidió la cuenta. Mientras esperábamos me preguntó, «¿Sigue viviendo en Tlaquepaque, don Rafael?» «Sí, señor», respondí, «en la misma casa donde nacieron mis hijas». «Debe ser acogedora», comentó sin mirar. La cuenta llegó en una carpeta de cuero. Alejandro la tomó rápidamente. «Yo invito, papá», dijo sonriendo. «Gracias, hijo», contesté, usando deliberadamente esa palabra que él había dicho con tan poca naturalidad. «Pero tengo mis propios medios». Puse mi tarjeta sobre la mesa. Don Enrique me observó, quizá sorprendido, quizá molesto. El camarero asintió y se llevó ambas. Cuando salimos, el valet traía los autos. El Mercedes plateado brillaba bajo la lluvia con los faros encendidos. Mi Silverado, en cambio, parecía una reliquia perdida entre tanto lujo. «¿Quiere que lo acerquemos al centro, señor Rivera?», preguntó Alejandro, con una sonrisa que no terminaba de ser amable. «Gracias, hijo», le respondí. «Mi camioneta aún tiene muchos kilómetros por andar». María me abrazó rápido, prometiendo llamarme al día siguiente. Los vi subir al auto y alejarse entre la lluvia. Las luces rojas del Mercedes se difuminaron en el pavimento mojado. Encendí el motor de la Silverado. El sonido del motor ronco me resultó familiar, tranquilizador. Conduje despacio por el centro.
En los semáforos, los limpiaparabrisas marcaban un ritmo cansado. A los lados, los puestos de tacos seguían abiertos. El humo del trompo de pastor llenaba el aire con ese olor que siempre me recuerda quién soy y de dónde vengo. Pasé frente a un grupo de músicos callejeros tocando un bolero bajo la lluvia. Uno de ellos me saludó con la cabeza. Le devolví el gesto. Al llegar al barrio, Vicente estaba sentado en su silla de siempre, con una botella de cerveza y un perro echado a sus pies. «¿Cómo te fue, don Rafa?», me gritó al verme bajar del carro. «Bien», le respondí. «Cenamos en un sitio caro». «¿Y el muchacho? ¿Qué tal?» «Es abogado, de buena familia». Vicente soltó una carcajada, de esas que se sienten en el pecho. Buena familia. Esas palabras siempre traen problemas. Sonreí sin decir nada. Entré en casa. El aire estaba quieto. Sobre la mesa del comedor seguía el retrato familiar. Mi esposa, mis hijas pequeñas y yo más joven, con menos arrugas y más certezas. Encendí la lámpara del escritorio y tomé mi cuaderno de notas. Escribí despacio, con letra firme. Conocer no es entender. Veremos quién merece el apellido Rivera. Guardé el cuaderno. Apagué la luz y cerré las ventanas. Afuera, el canto de los grillos llenaba el silencio de la noche. El techo de lámina reflejaba la luz pálida de la luna, y pensé, mientras el sueño me vencía, que a veces el destino llega sin ruido, disfrazado de cortesía, y que una cena puede parecer el comienzo de algo hermoso o el aviso de una tormenta. Una semana después de aquella cena en el candelabro, el calor en Guadalajara se volvió insoportable. El aire apenas se movía y el sol caía tan fuerte que las sombras parecían fundirse con el asfalto. Yo estaba en mi oficina del banco, revisando unos informes de crédito, cuando escuché unos golpecitos suaves en la puerta. «¿Se puede?», dijo una voz conocida. Era María. Llevaba un vestido claro y el cabello recogido, con esa mezcla de nervios y emoción que tienen las personas cuando vienen a dar una noticia importante. En las manos traía un sobre blanco con letras doradas. «Traje algo para mostrarte», dijo sentándose frente a mi escritorio. Dejó el sobre la mesa y lo abrió con cuidado. Era una muestra de la invitación de su boda. El papel era grueso, perfumado, con grabados elegantes y el nombre Grand Coral Resort, Cancún, impreso al centro. «¿Qué te parece?», preguntó con voz baja. «Bonito», respondí mirando los detalles del diseño. «Aunque un poco lejano». Ella bajó la mirada. «Alejandro quiere que la boda sea allá. Dice que Cancún es más adecuado para algo así». «¿Y qué tiene de malo Guadalajara?», pregunté, dejando a un lado los documentos del banco. «Aquí está toda la familia, los amigos, nuestra historia». María suspiró. «Su familia quiere algo grande. Dicen que será una buena oportunidad para fortalecer relaciones con sus socios y clientes». No dije nada. Tomé la invitación, la observé unos segundos más y la dejé sobre el escritorio. En la esquina inferior se leía el nombre de una empresa de eventos de Polanco, una de esas que solo trabajan con las familias más adineradas del país. Ella notó mi silencio. «Papá, sé que es mucho, pero ellos quieren hacerlo bien». «¿Bien para quién, hija?», pregunté sin levantar la voz. María no respondió. Se levantó despacio y antes de salir dijo apenas un «te quiero».
La puerta se cerró, y el perfume de su colonia quedó flotando en el aire, mezclado con el olor del café viejo. Esa misma tarde, mientras revisaba unas cuentas atrasadas, sonó el teléfono fijo. Era una voz femenina, pulida, segura de sí misma. «Buenas tardes, señor Rivera. Habla Teresa Vargas de Cortés. ¿Tendría un momento para conversar?» «Por supuesto, señora», respondí. Alejandro me comentó que María le habló de la boda. Nos encantaría recibirlo mañana en nuestro departamento para afinar algunos detalles. Acepté por cortesía. Siempre es mejor ver el rostro de las personas cuando se trata de detalles. Al día siguiente llegué puntual. El edificio estaba en el corazón de Guadalajara, un rascacielos de vidrio con guardias uniformados y un vestíbulo que olía a mármol pulido y flores frescas. En el ascensor, un niño de unos 10 años me miraba curioso, aferrado al brazo de su madre. Me sonrió. Yo también. Era bueno saber que todavía quedaba inocencia en el mundo. El piso 20 se abrió con un sonido suave. El pasillo estaba alfombrado, las paredes cubiertas de cuadros de artistas contemporáneos. Alejandro me recibió con su sonrisa ensayada. «Don Rafael, pase, por favor. Mamá está preparando café». Entré. El departamento era amplio, decorado con tonos beige y dorados, una vista impresionante de la ciudad. Don Enrique estaba sentado en un sillón de cuero, leyendo El Financiero. Me saludó con una leve inclinación de cabeza, sin levantarse del todo. Doña Teresa apareció con una bandeja de porcelana y 4 tazas. «Qué gusto tenerlo aquí, señor Rivera», dijo mientras servía. «María nos ha hablado tanto de usted». «Espero que bien», contesté con una sonrisa. «Por supuesto», respondió ella. «Nos dijo que usted tiene mucha experiencia en el sector bancario. Qué suerte tener un futuro consuegro con contactos tan valiosos». Asentí sin más. Había aprendido que algunos cumplidos pesan más que las deudas. Alejandro se levantó, tomó una carpeta y la puso frente a mí sobre la mesa de cristal. «Queremos que la boda sea inolvidable», dijo abriendo el documento. «Aquí están los presupuestos iniciales». Miré la hoja. Era un desglose detallado. Decoración, música, hospedaje, banquete, fotógrafos, traslado de invitados. Al final, la cifra total: 3,2 millones de pesos. «Queremos dividir los gastos», continuó Alejandro con tono amable. «1 millón cada familia, y el resto lo cubriré yo con un préstamo personal». Lo dijo como si fuera un gesto generoso, una contribución simbólica a una causa común. Levanté la mirada. «¿Y qué parte considera común?», pregunté despacio. «La felicidad de María, claro», respondió, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Al final, es una inversión en nuestro futuro». Doña Teresa añadió mientras revolvía su café: «Sería lindo que la familia Rivera también se viera representada en la celebración». La frase sonó dulce, pero tenía filo. Dejé la taza sobre el platillo con cuidado. «Déjenme pensarlo. Nunca tomo decisiones apresuradas, menos cuando se trata de mi hija». «Por supuesto», dijo Alejandro, poniéndome la mano en el hombro. «Pero sería ideal confirmar esta semana. Si no, quizás tengamos que posponer la boda». «Posponer». Dijo esa palabra con la naturalidad de quien da una orden, no una sugerencia. Sentí una presión leve en el pecho, pero mantuve el rostro sereno. «Ya veremos»,
respondí mirándolo fijamente. Don Enrique, que había permanecido en silencio, cerró el periódico y se levantó. Negocios son negocios, don Rafael. A veces los matrimonios también. Extendió la mano. La suya estaba fría, dura, como si la sangre le hubiera olvidado el camino. En los buenos negocios, dije mientras apretaba su mano, siempre hay algo más valioso que el dinero. Sonrió apenas, sin entender del todo. El ascensor descendió despacio. En el piso 10, 2 empleados entraron empujando un carrito con botellas de vino. Uno dijo en voz baja: «Esa familia siempre organiza cosas caras». No dije nada. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, el aire afuera me pareció más limpio. En la salida, un hombre mayor limpiaba los vidrios de la entrada. Tenía el rostro arrugado y las manos manchadas por años de trabajo. «Buenas tardes, patrón», me dijo con una sonrisa sincera. Saqué un billete de 50 y se lo tendí. «Gracias, hijo». Él me miró y dijo algo que se me quedó grabado. «Los ricos cambian de traje, pero no de mirada». Sonreí sin responder. Subí a la camioneta y conduje en silencio, dejando que la ciudad se deslizara a mi alrededor. El tráfico, los claxon, los vendedores de flores en los semáforos, todo seguía su curso. Pero dentro de mí, algo había cambiado de lugar. Cuando llegué a casa, doña Rosa estaba tendiendo la ropa en el patio. El olor a jabón flotaba en el aire. Me saludó con esa confianza de los años compartidos. «¿Cómo le fue, don Rafa?» «Como siempre, doña Rosa», dije, «con gente que habla de amor, pero piensa en cuentas». Me senté en el escalón, me quité los zapatos y observé cómo el sol se escondía detrás de los tejados. Más tarde, ya de noche, el teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de María. «Papá, perdón por no haber dicho nada hoy». Lo leí varias veces. No respondí. Solo dejé el teléfono sobre la mesa, junto a una vieja taza con la marca de café seca. El silencio de la casa se mezcló con los sonidos de la calle. Un perro ladrando, el repique lejano de una campana. Me quedé mirando hacia la ventana, donde el reflejo de mi rostro se superponía con la noche. Había una línea invisible, delgada pero firme, que acababa de dibujarse entre 2 familias. Una línea hecha de orgullo, de dinero y de algo más profundo, el desprecio disfrazado de cortesía. Y en ese instante, sin decirlo en voz alta, supe que esa boda ya no sería una celebración, sino el comienzo de una guerra silenciosa. 3 días después de aquella reunión tensa en el departamento de los Cortés, la tarde cayó pesada sobre Guadalajara. El calor no se iba ni con el anochecer. El aire se sentía espeso y hasta los perros callejeros buscaban sombra bajo los autos. Yo estaba en el porche, limpiando los lentes con un pañuelo, cuando escuché que alguien tocaba la puerta. «Papá», era la voz de María. Traía una caja de pan dulce y una bolsa de café nuevo de Chiapas. La vi entrar con esa sonrisa que siempre usaba para esconder el cansancio. Tenía los ojos hinchados y el cabello recogido a la prisa. «Pensé que podríamos cenar juntos», dijo. «Doña Rosa me dijo que no habías comido mucho estos días». Le sonreí, sin querer preocuparla. «Eso dicen siempre las mujeres de la casa, que los hombres no comemos bien», respondí. Se rió y puso la caja sobre la mesa.
Probé mi vestido de boda hoy, dijo sirviéndose café. Te va a gustar, papá. Es sencillo, pero elegante. La escuché en silencio, observando cómo hablaba, cómo movía las manos, como si intentara convencerme de algo sin decirlo. ¿Y Alejandro?, pregunté al fin. Ocupado, contestó ella sin mirarme. Está todo el día con reuniones y coordinando con los del resort. Asentí despacio. Desde que se comprometieron, cada palabra sobre Alejandro venía con una mezcla de orgullo y preocupación. El teléfono de María vibró. Lo tomó enseguida. «Es una videollamada», me dijo. «Es Alejandro». La pantalla se iluminó. Apareció el rostro de él, impecable como siempre, con un fondo de luces cálidas y música de fondo. «Hola, amor», dijo con voz fuerte. «Estoy en la terraza con mis padres. ¿Estás en casa de tu papá?» «Sí, aquí está», respondió ella, girando el teléfono hacia mí. «Mira, papá está aquí», le hice un gesto con la mano. «Buenas noches, Alejandro». «Don Rafael», contestó con una sonrisa grande. «Qué gusto verlo, ya casi familia». En ese momento, doña Teresa apareció detrás de él, sosteniendo una copa de vino. «Salud, don Rafael», dijo riendo. «Ya casi brindamos juntos». «Salud, señora», contesté, alzando mi taza de café. En el fondo se escuchaban risas, música y el tintinear de copas. Alejandro habló de nuevo. «Mañana tenemos reunión con el decorador. Papá dice que el presupuesto subió un poco, pero no pasa nada». María bajó la voz. «Aún no confirmamos nuestra parte, Alejandro. Papá no ha dicho nada todavía». Él soltó una risa corta, apenas contenida. «Seguro podrá hacerlo», dijo. «Digo, un banquero con tantos años. Algo podrá aportar, ¿no?» La frase cayó como una piedra en medio del silencio. María le lanzó una mirada incómoda. «Alejandro», susurró. Yo no dije nada. Me limité a sonreír, como quien escucha una broma mal contada. Me levanté y fui a la cocina, con el pretexto de preparar más café. Mientras la cafetera hervía, escuché a través del ruido del agua la voz de Alejandro más baja, casi un murmullo, pero clara. «Tu familia es buena gente. Solo necesita aprender su lugar». La frase me atravesó como un cuchillo. Me quedé quieto, con la jarra en la mano. Desde la sala, María reía distraída, sin saber lo que acababa de oír. Puse el café sobre la mesa sin decir palabra. Ella seguía hablando por videollamada, ajena al veneno que acababa de flotar en el aire. «Papá, ¿quieres probar el pan con canela?», me preguntó. «Después», respondí, encendiendo la luz del jardín. «Voy a regar las plantas». Ella asintió sin sospechar nada. Salí al patio. Abrí el grifo y dejé que el agua corriera. El sonido del chorro golpeando la tierra seca tapó las voces dentro de la casa. El aire olía a bugambilla y a polvo mojado. Las gotas de agua rebotaban en mis zapatos mientras pensaba en lo que acababa de escuchar. Aprender su lugar. Después de unos minutos, María salió. «Papá, ¿qué haces regando a esta hora?». «Las plantas también merecen un baño antes de dormir», le respondí. Sonrió, se acercó y me besó en la mejilla. «Te quiero, papá. Nos vemos mañana». «Descansa, hija». La vi alejarse, caminando despacio hacia el portón, con la bolsa de pan en una mano
y el teléfono en la otra. La luz de la calle iluminó su figura antes de que subiera al taxi. Me quedé sentado en la silla de mimbre, escuchando los grillos y el eco de la frase que no podía olvidar. Saqué mi libreta del bolsillo y escribí una sola línea. El respeto no se pide, se demuestra. El ruido de la radio de Vicente llegó desde la casa de al lado. Estaba escuchando su programa nocturno, como siempre. La familia Cortés vuelve a ser tema en la prensa, decía el locutor. Se rumora que enfrentan dificultades financieras. Fruncí el ceño. ¿Dificultades? Aquellos que hablaban de lujo y poder, ahora mencionados en la sección económica. Algo no encajaba. A la mañana siguiente, en el banco, entró Camila con un fajo de documentos en la mano. «Papá», dijo, dejando los papeles sobre el escritorio. «Acaba de llegar una solicitud de la familia Cortés». Levanté la vista. «¿Qué tipo de solicitud?» «Una extensión del crédito hipotecario», respondió. «Al parecer tienen retrasos de pago. 2 meses, según el sistema». Tomé los documentos. Reconocí los sellos y las firmas. «¿2 meses?» repetí. «Sí, y han solicitado que el banco les dé más tiempo». Le hice una seña para que cerrara la puerta. «Camila, revisa todos sus contratos», dije en voz baja. «En especial las cláusulas de conducta». Ella frunció el ceño. «¿Piensas denunciarlos?» «No todavía. Primero quiero saber hasta dónde llega su orgullo». Camila asintió y salió de la oficina. Me quedé mirando por la ventana. Afuera, la gente hacía fila para retirar dinero. Algunos impacientes, otros resignados. En el vidrio, mi propio reflejo se mezclaba con sus rostros. Un hombre viejo, cansado, pero aún con los ojos despiertos. A mediodía, marqué el número del licenciado Ibáñez, asesor legal del banco. «Licenciado, necesito una copia de los documentos hipotecarios de la familia Cortés», le pedí. «Por supuesto, don Rafael. ¿Hay algún problema?» «Aún no», respondí. «Pero pronto habrá una lección que dar». Por la tarde salí un poco antes del trabajo. Conduje sin rumbo hasta detenerme frente a la iglesia de San Francisco. El sol bajaba detrás de los árboles y un grupo de niños jugaba fútbol en el patio lateral. Uno de ellos cayó al suelo, raspándose la rodilla. Otro corrió a ayudarlo, lo levantó y le limpió el polvo sin decir nada. Se rieron y siguieron jugando. Los observé unos minutos. Pensé en lo simple que era el respeto cuando no había dinero de por medio. Nadie enseña eso en los colegios caros. Esa noche, de regreso en casa, doña Rosa estaba planchando en la sala. «¿Todo bien, don Rafa?», preguntó. «Todo tranquilo», mentí. Subí a mi estudio y encendí la lámpara. Sobre el escritorio estaba la invitación de boda que María había dejado días atrás. El papel relucía bajo la luz amarilla. La volví a leer. No decía nada sobre amor, solo sobre protocolos, hoteles y fechas. Tomé el teléfono y escribí un mensaje corto a Camila. «Trae los archivos mañana temprano. Tenemos que hablar de los Cortés». El mensaje se envió y la pantalla del móvil brilló unos segundos antes de apagarse. Apagué la luz, caminé hasta la ventana y aparté la cortina. Afuera, la calle estaba casi vacía. La farola de la esquina lanzaba un reflejo tenue
sobre el suelo de cemento, y el viento movía las hojas del limonero viejo. Me senté, encendí un cigarro, el primero en años, y dejé que el humo se mezclara con mis pensamientos. Alejandro quería enseñar a mi familia su lugar. Pronto aprendería el suyo. Y mientras el reloj marcaba las 11, supe que la calma de esos días era sólo el silencio antes de la tormenta. El lunes amaneció con un cielo nublado, de esos que no anuncian lluvia, pero tampoco esperanza. Llegué al banco más temprano de lo habitual. Las calles todavía estaban medio vacías y las luces del edificio de Banco Rivera brillaban con ese tono dorado que siempre me recordaba el principio de los días importantes. «Buenos días, don Rafa», me saludó el guardia, con su voz ronca y un termo de café en la mano. «Buenos días, hijo», le respondí, dándole una palmada en el hombro. El sonido del reloj del vestíbulo marcaba las 7:30. Subí por las escaleras en lugar de usar el elevador. Siempre he creído que los hombres deben sentir el peso de sus pasos antes de tomar decisiones grandes. En la oficina, el aire olía a café recién hecho. Camila, mi hija mayor, estaba junto a la cafetera, revisando unos documentos. Llevaba una blusa blanca con el logo del banco bordado, el cabello recogido y una expresión que mezclaba determinación y cansancio. «Papá», dijo al verme entrar, «ya traje los archivos que pediste». Dejó sobre el escritorio un legajo grueso, atado con una goma roja. Lo puse frente a mí, me senté y, con calma, rompí el sello. El papel tenía ese olor a tinta vieja que solo tienen los asuntos serios. La primera hoja decía en letras negras: «Propietario, familia Cortés Vargas. Propiedad hipotecada. Villa Las Bugambilias. Valor estimado: 80 millones de pesos». Levanté una ceja. En la esquina inferior, un detalle me llamó la atención. Una línea pequeña, casi perdida entre cláusulas legales. Cláusula de conducta y honor. Pasé el dedo sobre las palabras, como si quisiera sentir su textura. Al final del documento, reconocí la firma. Don Enrique Cortés. Trazo firme, mudo testimonio de un hombre que alguna vez creyó que la tinta podía comprar respeto. Camila, que me observaba desde el otro lado del escritorio, dijo: «El pago de junio no ha entrado y el de julio ya está vencido. ¿Han pedido prórroga?», pregunté sin levantar la vista. «Sí, la solicitaron la semana pasada», respondió. Me recosté en la silla, entrelazando las manos detrás de la cabeza. Afuera, a través del cristal, podía ver a los clientes hacer fila frente a los cajeros, el brillo de las monedas, el zumbido monótono de las máquinas contando billetes. El dinero siempre tiene el mismo sonido, sin importar de quién sea. «Quiero todo, Camila», dije finalmente. «Historial, pagos, avalúo, contratos secundarios». Ella asintió y llamó por teléfono a su asistente. Minutos después, un joven de cabello rizado entró con otros 2 archivos bajo el brazo. «Aquí tiene, señorita Camila», dijo el muchacho. «Gracias, Luis. Déjanos solos un momento». Cuando se fue, Camila abrió la segunda carpeta. Ahí estaba la información de la empresa familiar. Cortés Asociados, despacho jurídico. Revisé los números. No tardé en encontrar lo que buscaba. Un crédito empresarial de 5 millones de pesos, otorgado por nuestra sucursal de Ciudad de México.
Parece que viven del crédito, no del honor, murmuré. Camila sonrió, con esa ironía que heredó de mí. Tal vez por eso presumen tanto, dijo. Tomé la pluma y firmé la autorización para una auditoría interna. Luego marqué al licenciado Ibáñez, nuestro asesor legal. Su voz apareció al segundo tono, grave, paciente. Licenciado, necesito un informe de conducta de la familia Cortés. Discreto, por favor. Entendido, don Rafael, respondió. Tendrá algo antes del viernes. Perfecto, y que nadie más en el banco sepa de esto. Colgué. El resto de la mañana la pasé leyendo entre líneas. Las cifras no mienten, pero los silencios financieros dicen más. Las fechas de pago se espacian, los intereses aumentan y los gastos de lujo se multiplican. Es un patrón que conozco bien, el del orgullo que gasta más de lo que puede pagar. Al mediodía bajé a la cafetería del banco. Camila me acompañó con su charola de comida. Los empleados comían en silencio, con el ruido de las bandejas de fondo. Dos jóvenes hablaban en la mesa de al lado, sin darse cuenta de que los escuchábamos. ¿Supiste lo de los Cortés?, decía uno. Salieron otra vez en la revista Empresarios Influyentes. Sí, pero ya todos saben que su poder viene de contactos, no de logros, respondió el otro, bajando la voz. Camila me miró de reojo. Yo seguí comiendo, fingiendo indiferencia. A veces es mejor escuchar cómo los demás tejen los rumores antes de enseñarles la verdad. Después del almuerzo, subimos juntos al despacho. Le pedí que mantuviera todo bajo estricta confidencialidad. Esto se queda entre tú y yo, hija, le dije. Claro, papá, respondió, con ese tono que mezcla respeto y complicidad. Esa tarde, al salir del banco, el cielo se había despejado. Conduje hasta el taller de don Ernesto, el sastre que me ha acompañado media vida. Lo encontré sentado frente a su máquina, con una cinta métrica al cuello y un hilo rojo colgando de los dedos. «Don Rafa», exclamó, «justo estaba pensando en usted. ¿Necesita un nuevo traje?» «Tal vez uno», le respondí. «Uno donde la verdad necesite buena ropa». Don Ernesto soltó una carcajada. «Entonces le haré uno con corte italiano, pero alma mexicana». Elegí un traje gris oscuro, sobrio, con el forro del color del vino tinto. Mientras me tomaba las medidas, pensé que el traje no sería para una celebración, sino para un acto de justicia silenciosa. «Le quedará perfecto, don Rafa», dijo el sastre al despedirme, «como un traje para decir la verdad sin palabras». De camino a casa, pasé por el mercado de San Pedro Tlaquepaque. Compré flores frescas, alcatraces y bugambilias, las favoritas de mi esposa. La vendedora, una mujer de rostro amable, me preguntó, «¿Flores para una celebración?» «Para una memoria», respondí. Cuando llegué a casa, el sol comenzaba a caer. Coloqué las flores frente a la foto de mi esposa y encendí una vela. Su sonrisa en la imagen parecía observarme, como si entendiera lo que estaba por venir. Unos minutos después, Vicente apareció en la reja, con 2 cervezas y su eterna curiosidad. «¿Cómo va todo, don Rafa?», preguntó, entrando sin esperar invitación. «Tranquilo», contesté, dándole una de las cervezas. «Mi sobrino, el que trabaja de chofer para los Cortés, dice que los vio en la tele el otro día. Mucho lujo, pero pagan tarde». Solté una pequeña risa. «¿Tarde en todo?», le pregunté. «Hasta en la dignidad», dijo alzando la botella.
Brindamos en silencio. A veces la sabiduría viene vestida de simpleza. Esa noche, después de que Vicente se fue, regresé a mi escritorio. El silencio llenaba la casa, interrumpido solo por el zumbido del ventilador y el tic-tac del reloj. Abrí los archivos una vez más. Pasé las páginas lentamente, leyendo cada cláusula, cada firma, cada omisión. La luz del escritorio se reflejaba en el sello del banco, dándole un brillo casi solemne. Tomé mi pluma de tinta negra y escribí una nota al margen. El respeto no se cobra con intereses, pero sí se pierde con ellos. Esa frase me quedó resonando, como un eco entre los papeles. Tomé el teléfono y marqué a Camila. Hija, mañana quiero que envíes una copia de todo al departamento jurídico. Y asegúrate de que nadie hable de esto fuera del edificio. Entendido, papá, respondió ella con voz firme. Colgué y apagué la lámpara. La habitación quedó en penumbra, iluminada solo por la luz que entraba desde la ventana. A lo lejos, sobre el horizonte de Guadalajara, se veían las luces del cerro de las Bugambilias. Allá, en lo alto, estaba la mansión de los Cortés, brillando como un faro hecho de orgullo. Apoyé las manos sobre el alféizar y murmuré para mí mismo: ya veremos si las flores siguen vivas sin agua. El viento de la noche entró por la ventana, moviendo los papeles del escritorio. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo estaba por equilibrarse. No era venganza, era justicia. Una tarde calurosa de agosto, mientras revisaba unos reportes del banco, llegó a mi escritorio un sobre grueso, sellado con cera dorada. En el frente, en letras elegantes, se leía: Cena de compromiso, Familias Cortés y Rivera, Club Chapultepec. Abrí el sobre lentamente. Dentro había una invitación impresa en relieve, papel marfil, borde dorado, y un aroma leve a perfume caro. No decía mucho, solo la fecha, la hora y el lugar. Ninguna palabra sobre lo que se celebraba realmente. Tomé el teléfono y marqué a María. ¿Con qué me vas a sorprender esta vez, hija?, pregunté con tono medio burlón. Papá, respondió ella con una risa nerviosa. Alejandro quería que fuera una sorpresa. Quiere anunciar algo importante esa noche. No pregunté más. Ya había aprendido que con los Cortés las sorpresas casi nunca eran buenas. Esa noche, doña Rosa planchó mi traje nuevo, el gris oscuro que me hizo don Ernesto. Mientras pasaba la plancha, me dijo con suavidad: va a verse elegante, don Rafa. Pero recuerde, la elegancia está en la mirada, no en la tela. Asentí sonriendo. Ella siempre sabía decir las cosas simples con sabiduría. Salí de casa a las 6 de la tarde. El aire olía a tierra caliente. Conduje mi vieja Silverado por la carretera hacia la Ciudad de México. Casi 5 horas de viaje. El sol bajaba lentamente, pintando de naranja los cerros. En una parada de Pemex pedí un café. El chico que atendía, con uniforme verde y rostro amable, me dijo: ¿va lejos, señor? A un evento grande, muchacho, le respondí. Él sonrió, limpiando el parabrisas. Entonces maneje con cuidado, don. No todos los eventos valen la pena llegar temprano. No supe si lo dijo por cortesía o por intuición, pero lo cierto es que sus palabras me acompañaron el resto del camino. El Club Chapultepec
Era todo lo que uno imagina cuando piensa en el lujo capitalino. Jardines impecables, luces colgantes, música de jazz flotando en el aire, y camareros uniformados moviéndose como sombras disciplinadas. Al llegar, un joven valet corrió hacia mi camioneta. Observó el vehículo con cierta duda antes de decir: «¿Desea que lo estacione en la parte trasera, señor?» «Donde no estorbe», le respondí. Caminé por el sendero de mármol hasta la entrada principal. En el vestíbulo, un enorme cartel dorado anunciaba: Cortés, Rivera, uniendo dos linajes. Sonreí apenas. Linajes, pensé. Algunos confunden apellidos con herencias morales. Entré al salón. Una cascada de luces de cristal caía sobre las mesas. El aroma a vino caro se mezclaba con el de las flores blancas. La orquesta tocaba un bolero instrumental. En la mesa principal había una placa con los nombres de las dos familias. Me senté en el lugar que tenía asignado, junto a don Enrique y frente a doña Teresa. Ambos me saludaron con una sonrisa cortés y una mirada medida. «Qué gusto verlo, don Rafael», dijo doña Teresa, levantando su copa. «El gusto es mío», respondí con calma. Me ofrecieron vino francés. Lo acepté por educación. Minutos después, Alejandro entró al salón tomado del brazo de María. Él vestía un smoking negro. Ella, un vestido azul que hacía resaltar su serenidad. Los fotógrafos dispararon sus flashes. Los aplausos llenaron el aire. Yo levanté mi copa, sonreí y guardé silencio. Durante el primer plato, un empresario de cabello canoso, sentado frente a mí, me preguntó: «¿Usted también trabaja en banca, señor Rivera?» «¿En cuál institución?» Antes de que yo pudiera responder, Alejandro intervino. «Banco Rivera, un banco local, muy tradicional». El hombre sonrió, con esa mueca condescendiente de quien escucha hablar de un museo antiguo. «Ah, un banco de barrio», dijo, medio en broma, medio en verdad. Un murmullo de risas se esparció por la mesa. María bajó la mirada. Yo respiré hondo, con una calma que solo los años enseñan. Doña Teresa añadió con voz melosa: «Es bonito mantener las costumbres humildes, ¿no?». Otra mujer, más joven, comentó: «Seguro la boda será en una iglesia pequeña, pero con mucho encanto». Alejandro se rió. «No se preocupen, mamá ya habló con el decorador de Cancún. Será algo espectacular». El cuchillo que tenía en la mano se me resbaló apenas sobre el plato. No por enojo, sino por asco. El ambiente olía a perfume caro, pero debajo de ese aroma flotaba el hedor del desprecio. Uno de los invitados, un joven trajeado, levantó su copa y exclamó: «Salud por la unión de dos familias tan diferentes». Alejandro se levantó, sosteniendo su copa con orgullo. «En este país», dijo con voz alta, «cada quien debe saber su lugar, y nosotros sabemos el nuestro». Las risas fueron inmediatas, agudas, como cristales rompiéndose. María lo miró horrorizada. Yo solo dejé la copa sobre la mesa y me puse de pie. «Con permiso», murmuré. Nadie me detuvo. Crucé el salón entre murmullos y miradas curiosas. Afuera, en el pasillo, el aire olía distinto, menos artificial. Me acerqué al balcón, saqué el teléfono y escribí un mensaje corto.
Camila, trae los documentos. Es hora. Encendí un cigarro, algo que ya casi no hacía. Un camarero salió al balcón y me vio. ¿Todo bien, señor?, preguntó. Todo va a estar mejor en unos minutos, respondí, exhalando el humo. Cuando regresé al salón, la música había vuelto. Alejandro hablaba con unos invitados cerca del estrado. Su risa era alta, segura, como si nada pudiera tocarlo. Entonces las puertas se abrieron. Camila entró. Vestía un traje negro, sobrio, el cabello recogido en un moño perfecto. En una mano llevaba una carpeta de cuero. Detrás de ella, 2 abogados del banco caminaban en silencio. El murmullo se apagó. Podía oírse hasta el sonido de las copas vibrando. Me acerqué al centro del salón. «Perdón por interrumpir», dije con voz firme, «pero hay un asunto que debo aclarar». Alejandro frunció el ceño. «Papá, ¿qué estás haciendo?». Lo miré sin apuro. «Aclarando cuentas, hijo, las de verdad». Giré hacia el público. «Yo no trabajo en Banco Rivera», continué. «Yo soy Banco Rivera». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Se escuchó un par de exclamaciones ahogadas. Doña Teresa palideció. Don Enrique se irguió en su silla, con la mirada perdida. Camila abrió la carpeta y comenzó a leer. Según la cláusula de conducta y honor, cualquier acto de discriminación o comportamiento indecoroso hacia terceros puede anular de inmediato los acuerdos hipotecarios con nuestra institución. Doña Teresa dejó caer su copa. El vino se derramó sobre el mantel, manchando de rojo el blanco inmaculado. Alejandro dio un paso hacia mí, con el rostro tenso. «Esto es una venganza personal», gritó. Lo miré a los ojos. «No, Alejandro, es una revisión de valores». Saqué mi pluma, firmé la orden de revisión y se la entregué al licenciado Ibáñez, que estaba detrás de Camila. En el fondo, alguien murmuró: «Dios mío». El banquero era él. María seguía de pie, inmóvil. Sus ojos, rojos y húmedos, me buscaron, llenos de algo entre tristeza y alivio. Guardé silencio unos segundos, observando a cada uno de ellos. Los que habían reído, los que habían juzgado, los que ahora bajaban la cabeza. «El respeto», dije despacio, «no se compra con vino caro». Tomé mi abrigo del respaldo de la silla y caminé hacia la salida. Nadie se atrevió a detenerme. Afuera, una llovizna ligera caía sobre el pavimento. La luz de los faroles se reflejaba en el suelo mojado, como si la ciudad entera llorara una verdad que por fin salía a la luz. Abrí el paraguas, di un último vistazo al club iluminado y murmuré para mí mismo: «Ahora sí, que empiece la verdadera lección». Cuando volví a entrar al salón, la música de jazz seguía sonando, pero ya nadie parecía escucharla. El saxofonista soplaba notas vacías que flotaban sobre un silencio cargado de tensión. Las miradas se movían de un lado a otro, intentando entender qué estaba ocurriendo. El aire había cambiado de peso, como si todos intuyeran que algo estaba a punto de romperse. Cerca de la puerta, Camila y los 2 abogados del banco esperaban firmes, con sus trajes negros impecables. Tenían la postura de quien entra a un juicio, no a una fiesta. El maletín de cuero que llevaba mi hija colgaba de su mano izquierda, cerrado con una cinta metálica. Yo avancé lentamente hacia la mesa principal.
Sentí cada paso como un golpe seco sobre el mármol. Alejandro, en el centro, fingía una calma que ya no le creía nadie. Don Enrique, a su lado, apretaba tanto la copa de vino que el cristal temblaba entre sus dedos. «Perdón por interrumpir», dije alzando la voz lo justo para que todos me oyeran. «Solo necesito unos minutos». El saxofonista detuvo la melodía. El encargado del sonido apagó los altavoces. El silencio cayó como una cortina pesada. Cientos de ojos se volvieron hacia mí. «Señores Cortés», continué con tono tranquilo, «parece que hay un pequeño malentendido con su banco». Alejandro se inclinó hacia adelante, crispado. «¿Qué pretende, señor Rivera?», preguntó, arrastrando las palabras. Lo miré con calma, sin apuro. «Aclarar una deuda pendiente, no de dinero, sino de respeto». Un murmullo recorrió las mesas. Algunas mujeres se llevaron la mano a la boca. Los hombres se miraron entre sí, sin saber si debían levantarse o quedarse quietos. Doña Teresa habló primero, con un hilo de voz que apenas disfrazaba la furia. «Esto es inaceptable». Giré hacia Camila. «Hija, los documentos». Ella caminó con paso firme hasta la mesa. Abrió el maletín. El clic del cierre resonó como un disparo en la quietud del salón. Sacó 2 carpetas con el sello dorado del banco y las colocó frente a don Enrique. El licenciado Ibáñez, de pie junto a ella, se ajustó las gafas y comenzó a leer con voz clara, proyectando cada palabra. De acuerdo con la cláusula de conducta y honor, firmada por la familia Cortés, cualquier acción discriminatoria contra la integridad de terceros anula de inmediato los acuerdos hipotecarios vigentes con Banco Rivera. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Al fondo, alguien dejó caer un tenedor. Alejandro golpeó la mesa con la mano. «No puedes usar eso contra mí en una fiesta familiar». «Yo no uso nada contra ti, Alejandro», respondí. «Solo leo lo que tu padre firmó». El murmullo volvió, más intenso como una marea. Los camareros permanecían inmóviles junto a las paredes, sin saber si servir o esconderse. Don Enrique se levantó con dificultad, su rostro rojo, el cuello de la camisa húmedo de sudor. «Esto es una emboscada», dijo con voz entrecortada. «No, Enrique», contesté. «Es un recordatorio. La honra no se hereda, se mantiene». Camila me ofreció la pluma del banco, una Montblanc negra que había pertenecido a mi esposa. La tomé y firmé sobre el documento principal. El sonido del bolígrafo sobre el papel pareció retumbar en cada esquina del salón. Alejandro se acercó un paso, el rostro encendido. «Esto es una venganza, porque no tienes mi estatus», espetó, casi escupiendo las palabras. Lo miré sin rabia, solo con una tristeza antigua. «El estatus no se mide en relojes, sino en palabras». Por un momento, nadie respiró. En una esquina, el fotógrafo del evento empezó a disparar el flash una y otra vez, capturando la escena sin entender que estaba presenciando el final de una era. Doña Teresa, pálida, se dejó caer sobre la silla. Su copa se volcó. El vino se esparció por el mantel blanco, formando una mancha roja que se extendía como una herida abierta. Me volví hacia Camila. «Entrega esto al departamento legal mañana a primera hora», le dije. Ella asintió con un leve movimiento. El licenciado Ibáñez
Cerró las carpetas y las guardó en su portafolio. El eco del cierre metálico resonó con autoridad. Don Enrique, temblando, trató de recuperar su voz. «¿Usted sabe con quién está tratando?», balbuceó. «Con un hombre que olvidó de dónde viene», respondí. Alejandro intentó agarrar del brazo a María. «Vámonos de aquí. No tenemos que escuchar esto». Pero María no se movió. Tenía los ojos llenos de lágrimas, la mirada clavada en mí. «No me voy a ninguna parte», susurró. Su voz, temblorosa pero firme, fue como un disparo silencioso. Algunos de los presentes bajaron la vista. Otros se quedaron mirándola con una mezcla de compasión y vergüenza. Yo respiré hondo. «Perdón por robarles el postre», dije con una media sonrisa. Pero a veces la verdad es difícil de digerir. Unas cuantas risas nerviosas escaparon de los invitados más tensos. El resto permaneció inmóvil, atrapado entre la sorpresa y el miedo a hablar. Me giré, recogí mi abrigo del respaldo de la silla y comencé a caminar hacia la salida. Mis pasos resonaban sobre el mármol, acompasados con el tambor de la lluvia que empezaba a golpear los ventanales. Al pasar junto al gerente del evento, me detuve. «Asegúrese de que la cuenta de esta mesa se cobre a nombre de los Cortés», le dije. «No de los Rivera». El hombre asintió, inclinando la cabeza. «Por supuesto, don Rafael». Salí al vestíbulo. El aire fresco me golpeó el rostro. Afuera, el jardín del club brillaba bajo la llovizna. Los faroles se reflejaban sobre los charcos recién formados, creando un resplandor tembloroso. Encendí un cigarro, el último que llevaba. Cada bocanada sabía a calma y a cansancio. Desde adentro del salón llegaban todavía las voces apagadas, el rumor de los invitados intentando recomponer lo que quedaba de su orgullo. María salió unos minutos después. Caminó hacia mí despacio, sujetando el borde del vestido para no mojarlo. «Papá», dijo en voz baja, «no digas nada, hija». A veces el silencio dice más. Ella asintió. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no trató de esconderlas. «Tenías razón», susurró. «No se puede construir un futuro donde no hay respeto». Le acaricié el cabello, como cuando era niña. «Aprender eso ya es una victoria, hija». Nos quedamos un rato mirando cómo la lluvia caía sobre los autos estacionados. Uno de los valets se acercó con un paraguas, pero lo rechacé con un gesto. «Gracias, muchacho. Hoy necesito sentir el agua», le dije. Cuando por fin subí a mi Silverado, el reloj marcaba casi la medianoche. El parabrisas se empañó al instante. Encendí el motor y esperé un momento antes de arrancar. A través del espejo retrovisor vi el edificio del club reflejado. Las luces seguían encendidas, pero ya no brillaban igual. Conduje despacio por la avenida vacía. Las gotas golpeaban el techo del auto, como si marcaran el ritmo de un nuevo comienzo. En el asiento del copiloto descansaban los papeles firmados, protegidos en una carpeta. A mi lado, el reflejo de mi rostro en la ventana parecía más viejo, sí, pero también más sereno. Sabía que esa noche no había ganado dinero, ni poder, ni prestigio. Había recuperado algo mucho más frágil, la dignidad. Apreté el volante y murmuré, para mí mismo, como una oración. A veces
El golpe más fuerte no hace ruido. Solo deja claro quién sigue de pie. Y seguí conduciendo bajo la lluvia, dejando atrás el eco de una fiesta que nunca fue mía, pero que me devolvió el respeto que intentaron quitarme. Apenas abrí la puerta del coche, oí mi nombre detrás de mí, cortando el sonido de la lluvia. «¡Papá!», gritó una voz que reconocería incluso entre mil. Giré y la vi correr bajo la tormenta. María. Su vestido azul empapado se pegaba al cuerpo. El maquillaje se le había corrido, pero en su rostro no quedaba ni rastro de vergüenza, solo determinación. En su mano derecha brillaba el anillo de compromiso, apretado con tanta fuerza que parecía cortarle la piel. Corrí hacia ella con el paraguas. La cubrí, aunque ya los dos estábamos calados. La lluvia caía pesada sobre el asfalto, resbalando por nuestros hombros. «¿Por qué hiciste eso, papá?», preguntó, la voz rota entre lágrimas y respiración agitada. Frente a todos, la miré fijo. Porque algunos no entienden de otra forma. Sus ojos se llenaron de más lágrimas. La lluvia las disolvió en segundos. Desde la entrada del club, una voz chilló entre el estruendo del agua. «¡María! ¡No le creas!». Era Alejandro, corriendo hacia nosotros, la corbata deshecha, la mirada desquiciada. «Es un manipulador. Te está usando para humillarme». Ella no se movió. Ni siquiera volteó a mirarlo. Yo abrí la puerta de la camioneta y le hice un gesto para que subiera. Entró sin decir nada, con el vestido goteando sobre el asiento. Alejandro llegó corriendo, golpeando la ventana del lado del conductor. «Viejo orgulloso, arruinaste mi familia». No respondí. Lo observé a través del cristal empañado. En su rostro no había arrepentimiento, solo ira. Camila se acercó desde el pasillo del club, con su traje oscuro ya manchado de lluvia. Se paró frente a él con calma, sin levantar la voz. «Ya es tarde, señor Cortés. Váyase. El tono de mi hija bastó». Dos guardias del club se acercaron, manteniendo distancia pero con firmeza. Alejandro dio un paso atrás, furioso, y se alejó hacia la entrada. Encendí el motor. La vieja Silverado rugió suavemente, como si entendiera el momento. Conduje despacio fuera del estacionamiento del Club Chapultepec. La lluvia golpeaba el parabrisas con un ritmo constante, y la radio, casi por azar, comenzó a emitir un bolero antiguo. Durante varios minutos nadie habló. María miraba por la ventana, el cristal cubierto de gotas que corrían como lágrimas ajenas. Yo solo escuchaba el ruido del limpia parabrisas. «Papá», dijo finalmente con voz baja. «¿De verdad era necesario todo eso?». «Era necesario», respondí, «para que vieras quién te amaba de verdad». Se quedó en silencio. Miró sus manos, aún apretadas sobre el anillo. No lloró más. Solo respiró hondo, como si algo dentro de ella se hubiera roto o liberado. Cuando llegamos a casa, doña Rosa salió corriendo al vernos empapados. «Virgen Santa, pero mírelos», exclamó. «Parece que nadaron en el lago». Nos entregó toallas grandes, olían a jabón y a hogar. María subió a cambiarse. Yo me quedé en el comedor, sentado en la silla de madera, quitándome el reloj. El agua caía de mis mangas y formaba un pequeño charco bajo mis pies. Minutos después, María regresó envuelta en una bata blanca, con el cabello suelto y una taza de té caliente en las manos.
Se sentó frente a mí. Alejandro me escribió. Dijo: «Dice que puede arreglarlo si pedimos disculpas públicamente». Levanté la vista. «¿Y tú qué piensas?». Ella tardó en responder. Miró el vapor que salía de la taza, como si allí buscara una respuesta. Luego habló, despacio. «No quiero vivir de rodillas», asentí sin decir palabra. Era la primera vez que oía su voz sonar adulta, libre. Al día siguiente, el barrio amaneció cubierto de neblina. Mientras preparaba café, escuché a Vicente, mi vecino, llamando desde la cerca. «Don Rafa, lo vi en las noticias», gritó. «Caray, qué espectáculo». Salí con la taza en la mano. A veces las noticias no dicen toda la verdad, compadre. No, pero esta vez sí mostraron algo que todos queríamos ver, dijo riendo. Que a los grandes también se les cae la máscara. Nos reímos los dos. Era la primera carcajada sincera que soltaba en semanas. Dentro, María hojeaba el periódico. En la portada, una foto mía firmando el documento en el club ocupaba casi toda la página. Banquero Rivera recupera propiedades de los Cortés por violación de cláusula ética. Ella leyó la nota completa en silencio. Luego dobló el periódico y lo dejó sobre la mesa. «Hoy renuncio a mi trabajo», dijo con voz serena. «Necesito empezar de nuevo». No la detuve. Sabía que esa frase no nacía de impulsos, sino de una decisión madura. Al mediodía la acompañé hasta la puerta. Tomó una correa y llamó a Luna, la perrita gris del vecino. Salió con ella hacia el parque. Desde la ventana la vi caminar entre los árboles, con el cabello recogido y una calma nueva en el rostro. En el parque, los niños jugaban con globos. Las madres charlaban en los bancos. Un hombre mayor la saludó levantando la mano. Ella respondió con una sonrisa tímida. Cuando llegó a la fuente central, se detuvo. Luna bebió agua del borde, mientras María se miraba en el reflejo. Por primera vez, desde todo aquello, vi su sonrisa completa. No la sonrisa de una novia, sino la de una mujer que por fin se pertenece a sí misma. Esa noche, el silencio de la casa era distinto. No pesaba, respiraba. Me senté en el porche, con la mecedora vieja de mi esposa, mientras los grillos llenaban el aire. María salió con una manta sobre los hombros y se sentó a mi lado. «Gracias por enseñarme cuánto vale mi nombre», dijo sin mirarme. «El nombre no vale nada si no lo cuidas tú misma», respondí. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos así, sin hablar. Las luces de la calle iluminaban las plantas del jardín. El reflejo temblaba sobre el cristal de la ventana. El viento traía el aroma de las flores de azahar. Pensé en todo lo que habíamos perdido, pero también en lo que habíamos recuperado. La verdad, la dignidad, la paz. Dentro de la casa, sobre la mesa del comedor, el anillo de compromiso descansaba junto a la taza de té ya fría. Brillaba un poco con la luz de la lámpara, como si aún quisiera decir algo, pero su mensaje era claro. Había terminado. Esa noche dormí tranquilo, sin rabia ni orgullo, solo con una certeza. A veces los finales felices no tienen aplausos, solo silencio y una hija que vuelve a sonreír. El amanecer llegó antes que el silencio. Apenas el primer rayo de sol atravesaba las cortinas cuando escuché unos golpes en la puerta principal.
Eran fuertes, insistentes. Me encontraba en la cocina, preparando café, cuando oí la voz de Camila desde el patio. «¡Papá, hay periodistas afuera!». Dejé la cafetera sobre la hornilla y salí al porche. 2 camionetas blancas estaban estacionadas frente a la casa. De ellas bajaban hombres y mujeres con micrófonos y cámaras. Uno de los reporteros levantó la voz. «Don Rafael, ¿es cierto que confiscó la propiedad de los Cortés anoche?». El flash de una cámara me cegó un instante. Respiré hondo antes de responder. «No doy declaraciones. Fue un asunto interno del banco». Cerré la reja con calma. Detrás de mí, Camila exhaló con frustración. «Van a publicar cualquier cosa», dijo sacudiendo la cabeza. «Déjalos», respondí. La verdad siempre encuentra su camino. Entramos a la casa. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina. María estaba en la mesa, mirando el teléfono con el ceño fruncido. «El video del evento se viralizó», dijo sin levantar la vista. «Todos lo comparten». Me acerqué. En la pantalla se veía mi imagen, de pie en medio del salón del club. Camila a mi lado con los documentos, los flashes iluminando la escena. Alguien había puesto de fondo una música épica. «Alejandro me llamó 10 veces anoche», continuó ella. No contesté, solo asentí. Tomé mi taza de café y le indiqué a Camila que me siguiera al despacho. En el escritorio, los expedientes de los Cortés seguían apilados, intactos desde la noche anterior. Los sellos del banco relucían bajo la luz. Camila se acercó. Los observó con atención. «¿Qué haremos con esto, papá? Ya lo enviamos al tribunal». Negué lentamente con la cabeza. «Todavía no. Solo firmé la orden de revisión, no la ejecución». Camila parpadeó, sorprendida. «Entonces, ¿no perderán la propiedad?». La miré en silencio unos segundos. Luego respondí. «Nunca quise destruirlos, hija. Solo quise ver si tu hermana entendía el valor de la dignidad». Ella cruzó los brazos, sonriendo levemente. «Entonces todo fue una prueba, una lección», corregí. «La fortuna se recupera, el respeto no». Camila asintió, comprendiendo. El teléfono fijo sonó sobre el escritorio. Levanté el auricular. «Licenciado Ibáñez, buenos días. Don Rafael», dijo su voz un poco agitada. «La prensa ya tiene copia del documento de anoche. Quieren confirmar si la recuperación es oficial. Dígales que el banco sigue revisando el caso», respondí. «No hay resolución definitiva». Colgué con calma. Por dentro, sin embargo, sentía el peso de algo que apenas comenzaba. Salí al jardín trasero. La mañana olía a tierra mojada. Me senté en la silla de mimbre vieja que había sido de mi esposa. Luna, la perrita gris del vecino, corría entre las macetas, mordiendo un trapo viejo. «María», llamé hacia la casa, «tráeme los periódicos de hoy». Ella apareció minutos después, aún en bata, con 3 ejemplares en las manos. El Financiero, El Sol de Guadalajara y Excelsior. Los titulares ocupaban toda la portada. El banquero que rompió las cadenas de la hipocresía. Rivera y la caída de los Cortés. Una noche de justicia. María se sentó a mi lado. «Ahora eres una leyenda, papá», dijo con una sonrisa cansada. Levanté la vista del papel. «Las leyendas envejecen, hija. Los valores no». Ella apoyó la cabeza en el respaldo de la silla.
Por primera vez en mucho tiempo, la vi tranquila, sin el peso del miedo. Más tarde, Camila regresó al banco. María y yo nos quedamos en casa. Ella preparó el almuerzo: arroz rojo, pollo al chipotle y frijoles refritos. El olor llenó toda la cocina, trayéndome recuerdos de cuando su madre hacía lo mismo los domingos. Mientras ponía la mesa me preguntó: ¿Entonces nunca pensaste quitarles la casa? Sonreí. Si hubiera querido hacerlo, lo habría hecho hace meses. Solo esperaba el momento en que tú decidieras quién merecía tu confianza. María se quedó en silencio, moviendo el arroz en el plato. Luego dijo despacio: Anoche entendí todo. Cuando Alejandro gritó que yo no sería nadie sin su apellido, sentí que me quitaban una cadena del cuello. No dije nada. Solo la miré, con el orgullo callado de quien ve florecer lo que sembró con paciencia. Después del almuerzo, llevamos un poco de comida a Vicente, el vecino. Estaba arreglando la cerca con su sombrero de palma, tarareando una ranchera. «Don Rafa», dijo al verme, «si abren una escuela de respeto, apúnteme como primer alumno». Reímos los tres. María le dejó un plato envuelto en servilleta. Él la miró con afecto y comentó: «Así que al final no habrá boda, ¿eh?» María sonrió. «No habrá boda, pero sí paz». Vicente levantó la mano en señal de brindis imaginario. «Y eso vale más que cualquier anillo». Esa tarde, el teléfono sonó otra vez. Era Camila. «Papá, don Enrique pidió una cita contigo. Dice que quiere disculparse». Pensé unos segundos antes de responder. «Dile que venga mañana a las 10. Pero no como político, sino como hombre». Al caer la noche, María estaba en la sala, con una lámpara encendida sobre la mesa. Escribía una carta a mano, en papel blanco. Me acerqué despacio. «¿Crees que debería responderle a Alejandro?», preguntó sin levantar la vista. «No con palabras», le dije. «Responde con silencio». Ella asintió. Tomó la hoja que había terminado de escribir. Solo tenía una línea, escrita con su letra firme: «No hay boda, pero sí paz». La dobló con cuidado, la metió en un sobre y la dejó sobre el aparador, junto al anillo de compromiso. Más tarde, cuando la casa quedó en calma, encendí la lámpara del escritorio. Abrí mi cuaderno de notas y escribí despacio: «La justicia no siempre castiga, a veces enseña». Cerré el cuaderno, miré por la ventana. Afuera, una lluvia fina comenzaba a caer, cubriendo las calles con ese brillo manso que trae el otoño temprano. Luna dormía hecha un ovillo junto a la puerta. María apagó las luces del salón y me deseó buenas noches antes de subir a su cuarto. Me quedé un momento más, escuchando el goteo sobre el techo, el ritmo pausado del tiempo que vuelve a su lugar. Pensé en los Cortés, en lo que perderían y lo que quizás aprenderían. Pensé en mis hijas, en lo que habían ganado sin darse cuenta: la verdad, la libertad, la calma. Esa noche no hubo triunfos ni derrotas, solo la sensación clara, serena, de que por fin todo tenía sentido. Porque la verdad, pensé antes de cerrar los ojos, no grita, no exige, no presume. La verdad simplemente se queda. Eran exactamente las 10 de la mañana cuando escuché el sonido de un motor deteniéndose frente a mi casa. Me asomé por la ventana
y vi un automóvil negro, impecable, reluciendo bajo el sol. La puerta se abrió lentamente y de él descendió don Enrique Cortés. Vestía un traje oscuro, pero su rostro estaba pálido, cansado, marcado por las ojeras de quien no ha dormido bien. Abrí la puerta y salí al camino de grava. «Buenos días, don Enrique», le dije con tono neutro. Él se quitó el sombrero y lo sostuvo entre las manos. «Vengo a ofrecer disculpas», dijo con voz apagada. «Me dejé llevar por el orgullo. Asentí, sin decir nada por un instante. Luego hice un gesto hacia el jardín trasero. Pase, el aire es mejor ahí». Cruzamos el patio en silencio. Las naranjas caídas del árbol esparcían un aroma dulce. En la mesa de piedra del fondo serví 2 tazas de café recién hecho. «El orgullo pesa más que las deudas», dije mientras le acercaba una taza. Don Enrique asintió lentamente, mirando el vapor que subía de su bebida. Después sacó un sobre del bolsillo interior de su saco y me lo tendió. «Aquí está el documento para retirar la demanda y anular cualquier procedimiento judicial», dijo. «Mi abogado ya lo firmó». Tomé el sobre y lo coloqué sobre la mesa. «La propiedad seguirá a su nombre mientras cumpla con sus pagos y su palabra». Hablé despacio, dejando que cada palabra pesara. El hombre respiró aliviado. Se sacó un pañuelo y se secó la frente. «Gracias, Rivera. No esperaba menos de usted». En ese momento escuchamos pasos detrás de nosotros. Era María, que venía del interior de la casa. Llevaba un vestido sencillo, de flores azules, y el cabello recogido. Su presencia llenó el espacio de una calma suave. Don Enrique se levantó apenas nervioso. «Fui injusto contigo, hija», dijo bajando la mirada. Ella respondió con serenidad, sin rencor, pero con firmeza. «No soy su hija, señor, pero le deseo suerte». Él inclinó la cabeza, sin poder sostener su mirada. Luego se despidió con un apretón de manos y se marchó. Su coche desapareció lentamente al doblar la esquina, dejando tras de sí una nube de polvo y el eco de un capítulo que por fin terminaba. María se acercó a mí y preguntó con voz suave: «Papá, ¿te arrepientes de no haberles quitado todo?». Sonreí apenas. «Si les hubiera quitado su casa, habría ganado dinero», dije. «Pero habría perdido el ejemplo que quiero dejarte». Ella me abrazó sin decir palabra. En ese momento entendí que mi lección había llegado más lejos de lo que imaginé. A mediodía fui al banco. Hacía tiempo que no me sentía tan ligero al cruzar esas puertas. Apenas entré, todos los empleados se pusieron de pie. Algunos sonreían, otros me miraban con una mezcla de orgullo y respeto. «Buenos días, don Rafael», dijo uno de los cajeros más jóvenes. «Gracias por demostrarnos que la banca también tiene corazón». Le devolví la sonrisa. «El corazón también necesita disciplina», respondí. Los aplausos llenaron el vestíbulo. No era un aplauso ruidoso, sino sincero. Era el sonido de algo que el dinero no podía comprar. Subí a mi oficina, donde me esperaba Camila con una carpeta nueva. «Papá, ya está todo listo», dijo. «Solo falta tu firma». Abrí el documento y leí el título: «Fundación Rivera de Educación y Valores». Debajo, el propósito: «Becas para jóvenes
de escasos recursos en Jalisco. Tomé mi pluma y firmé: que cada peso que ganemos sirva para abrir una puerta, no para cerrar otra, le dije. Camila asintió con los ojos brillantes. Más tarde, convocó a la prensa para anunciar la creación del fondo. En la televisión, su voz sonaba firme. El respeto es la base de toda inversión humana. Esa tarde, vi la transmisión desde la sala de mi casa. María estaba sentada a mi lado, cosiendo un viejo vestido de su madre. Cuando terminó la nota, me miró y sonrió. Mamá habría estado orgullosa. Ella siempre lo estuvo, le respondí. Al caer la noche, decidimos cenar con algunos vecinos. Vicente trajo un enorme tazón de pozole, su esposa preparó tortillas recién hechas y alguien más trajo una botella de tequila. Nos sentamos todos en el patio, bajo las luces amarillas que colgaban de los árboles. Si cada banquero fuera como usted, don Rafa, dijo Vicente riendo, no habría pobres. No haría falta dinero, solo respeto, contesté levantando mi vaso. Las risas estallaron alrededor de la mesa. Luna, la perrita, correteaba entre las sillas mientras los niños jugaban en el fondo. Por un momento sentí que el mundo volvía a su equilibrio natural. Después de la cena, María encendió la radio. Sonaba un bolero antiguo, Contigo en la distancia. La melodía flotó por el aire tibio de la noche. Ella empezó a tararear, la voz suave, casi un suspiro. Yo me acomodé en la mecedora del porche, viendo cómo el brillo de la lámpara se reflejaba en su rostro. Saqué mi cuaderno del bolsillo y escribí una última frase, la conclusión de todo lo vivido. La riqueza se pierde, el honor se hereda, pero el respeto se gana. María se acercó, curiosa. ¿Qué escribes, papá? Le mostré la página. Ella la leyó y sonrió. Esa debería ser la frase del banco. Reí. Quizás lo sea mañana. Nos quedamos en silencio, escuchando la canción hasta el final. Afuera, el viento soplaba suave, trayendo el aroma de los naranjos y la tierra húmeda. A lo lejos, sonaron las campanas de la iglesia del barrio. Me levanté despacio, apagué la lámpara y cerré la puerta del jardín. Luna corrió detrás de mí, con las patas mojadas de rocío. Antes de entrar, miré al cielo. Las estrellas brillaban con una claridad que hacía tiempo no veía. Sentí una paz profunda, la que solo llega cuando uno ha hecho lo correcto. Al final, murmuré, lo único que vale la pena dejar en este mundo es un buen ejemplo. Apagué las luces, cerré la puerta y dejé que la noche nos envolviera en su calma. Solo quedaron el rumor del viento, el olor a flores de azahar y esa sensación limpia, definitiva, de haber recuperado el honor.